Shalom, es un gusto poder saludarlos de nuevo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que es muy importante cuando nosotros queremos acercarnos al estudio del hebreo bíblico, específicamente para conocer más de la palabra de Dios tal como la encontramos aquí en la Tanakh o el Antiguo Testamento en hebreo. Y este video lo he querido realizar para compartir con aquellas personas que lo vean por medio de esta plataforma, pero también como un aporte adicional a un grupo de estudiantes que está teniendo una clase de hebreo conmigo y ha querido profundizar un poco más en este tema en específico que tiene que ver con lo que vemos aquí, los binyamin, en los que se pueden encontrar los verbos en hebreo. Y es que el hebreo bíblico es una lengua muy rica en verbos. Y pues, digamos, comparándolo con el español, una de las características que nosotros le vemos a un verbo es el tiempo verbal, es decir, pasado, presente o futuro. En el caso del hebreo bíblico, ese, digamos, no sería un aspecto principal a mirar, sino más bien la acción ya se hizo, pero ¿cómo se hizo? O se está haciendo y cómo se está haciendo, o se va a hacer, pero cómo se va a llevar a cabo esa acción. Eso nos lo ayuda a saber o a identificar de una forma más fácil, más práctica, precisamente esto, los binyamin, en los que se va presentando el verbo según esos matices, esas características específicas que nos quieren dar a entender. ¿Sí? Esta es, digamos, una herramienta que han utilizado los autores en el texto bíblico para dar mayor claridad a cómo se llevan a cabo estas acciones que nos van contando pues en los diferentes pasajes de las escrituras. Entonces, como lo vemos aquí, los binyamin van a ser esos patrones que van a ir modificando una palabra para que podamos saber en qué forma está siendo utilizada, con qué sentido, con qué intencionalidad el autor la ha presentado de esa manera para pues transmitirnos un mensaje, digamos, más claro a nosotros como lectores. Esta parte que vemos aquí tiene que ver con uno de los primeros puntos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a estudiar un texto bíblico en hebreo. Y es que una vez identificamos cuál palabra sería el verbo, lo siguiente es mirar cuál es su choret o cuál es su raíz. Y generalmente esta está conformada por 3 consonantes, que esas son las que vamos a tomar para ir al diccionario y empezar a indagar cómo se puede traducir esa palabra en hebreo, en este caso al español. Y esa misma choret o esa raíz verbal es a la que se va a ir dándole algunas modificaciones, ¿sí? Como dice aquí arriba, se van a tener en cuenta una serie de patrones para que nosotros podamos saber si se está utilizando el verbo en una manera específica, por ejemplo, en una estructura que se llama cal o en una que se llama piel, como vamos a ver más adelante. Cada una de ellas va a tener sus patrones propios y específicos que nos facilitan pues conocer de qué manera se nos está presentando esa palabra en hebreo. Otros aspectos importantes son la voz y la intensidad. La voz tiene que ver en cómo el sujeto interactúa con la acción verbal. Activo, el sujeto la hace; pasivo, el sujeto recibe la acción hecha por otro; o, como mencionamos aquí también, reflexivo, que es el sujeto con el sujeto mismo. La otra parte de la intensidad tiene que ver con la constancia, la perseverancia, la manera continua como se lleva a cabo una acción, pues según el verbo que estemos estudiando. Además de eso, podemos encontrar esta parte que es la causatividad, que tiene que ver con el hecho de que un sujeto causa que otro haga, o la reciprocidad, que es una interacción mutua, pues digamos, entre 2 sujetos, o más de 2 sujetos.
Y pues ya específicamente en cuanto a los Binyamin, estos son 7 Binyan o 7 estructuras verbales en las que se nos va a presentar una palabra dependiendo de la intencionalidad del autor, de lo que quiera resaltar, de ese sentido teológico que tiene el texto también, cómo quieren que comprendamos esa acción para enriquecer pues la comprensión del pasaje en general que estemos estudiando. La primera de ellas es esta que se llama Kal, que nos presenta la acción de una forma básica, ¿sí? Nos cuenta la acción en su forma más sencilla. Y aquí tenemos un ejemplo del uso de esa estructura, la palabra katab, que en este caso se traduce como él escribió. Otro de los binyan que podemos encontrar en el texto bíblico es el que se llama nifal, que presenta la acción de una forma pasiva, reflexiva, y tiene como características estas que vemos aquí. Además, en el ejemplo podemos ver cómo la forma de la palabra también va a cambiar para que visualmente podamos saber que se está utilizando de esa forma y tener en cuenta sus características propias al estudiar pues ese pasaje bíblico. Aquí el ejemplo ya sería no él escribió, sino él fue escrito. Por otro lado tenemos el binyan que se llama piel, que presenta la acción de forma intensiva, causativa, ¿sí? Y en el ejemplo noten cómo al comparar los dos va a tener también su modificación específica para saber que el verbo está usándose como un piel, y en la traducción también se nota, se especifica eso, porque aquí ya sería no él escribió, sino él dictó. Él lo llevó a cabo de una forma más continua, con esta característica de la intensividad con la que se lleva a cabo una acción. Tenemos el pual, que es el pasivo del piel, o sea, también tiene una acción intensa, pero ya no activo, sino que la va a recibir el sujeto con el que va a interactuar el verbo. Y aquí tenemos, pues en el ejemplo también se nota tanto en los cambios vocálicos como en la traducción. Él fue dictado, ¿sí? Entonces ya la acción es el sujeto el que la va a recibir. Tenemos el jifil y el jofal, que será uno de forma activa y el otro será su forma, digamos, pasiva. Y el jifil va a presentar una acción causativa, el sujeto causa que otro haga. Por ejemplo, él hizo que escribieran, él hizo que dictaran. Mientras que el jofal lo va a presentar de forma pasiva. Él fue hecho escribir, él fue movido a realizar esa acción en específico. Y por último tenemos este que se llama hitpael. Y aquí la característica es que es reflexivo, que la acción tiene esa reciprocidad. Y pues un ejemplo que tenemos aquí es esta palabra, donde noten cómo se le va agregando algún prefijo, sobre todo cambios vocálicos que nos permiten determinar que pues el verbo se está utilizando de esa manera. Y ya esta conclusión también es muy importante porque es fundamental conocer esos binyamin, porque hacen parte de la gramática hebrea, ¿sí? Y nos va a permitir conocer la flexibilidad de significados que puede tener un verbo según el uso que se le esté dando en un pasaje en específico, para poderlo comprender de una mejor manera. Y como ejemplo quiero mostrarles este texto del Salmo 23, donde luego de realizar el análisis morfológico podemos encontrar que uno de los verbos está en jifil y obtener estas conclusiones al respecto. De manera que lo que nos quieren dar a entender con este binyan no es que la oveja se proporciona descanso a sí misma, sino que es Dios quien de forma activa causa que la oveja pueda descansar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.